los años tejimos sueños con Néstor en el corazón, resistiendo y construyendo una patria libre sin opresión. En los barrios, en las plazas, la unidad fue nuestra razón. Con el pueblo y con su lucha, octubre sigue siendo nación. Octubre es mi bandera, se alzan por la patria que no olvida. Argentina, somos parte de tu voz, peronismo en nuestra vida. El 25 de mayo del 2003, día de la asunción de Néstor Kirchner. Estábamos en un momento especial de la Argentina. Néstor había sido elegido presidente. Un grupo de militantes de un espacio llamado Marcha Grande, que había organizado un movimiento barrial en la CTA, se autoconvocó a pensar un movimiento político que acompañara a Néstor Kirchner. La consigna de ese grupo peronista en la central sindical fue: desde la resistencia a la victoria. Marisa Marrón, Silvia Kosiancic, Pedro El Chino Martínez son algunos de los que participaron de aquel grupo, junto a Gastón Arispe, secretario general del Movimiento Octubres. Otros grupos fueron el Movimiento Barrial 17 de Octubre de Moreno, la Organización Atahualpa de Moreno, Matanza, grupos disidentes de OLP de San Martín y San Vicente y dirigentes de Patria Libre de San Martín, entre agrupaciones peronistas. Oscar Rutuerto y el Sopa Daniel Bruno también estuvieron entre los que fundaron la organización. Funcionábamos en la asamblea de los barrios y con esa práctica queríamos aportar a la construcción del proyecto nacional. La cuestión alimentaria siempre fue el principal tema de la organización. Los comedores y copas de leche fueron principales tareas, pero no las únicas. Unidades básicas, emprendimientos productivos, cooperativas, jornadas solidarias fueron, a lo largo de los años, los organismos de masas y prácticas que impulsó Octubres. Allí también se reunieron las personas que necesitaban de una mano para tener un ingreso social. Luchó con Octubres durante 20 años y aún lo hace. El desarrollo sindical siempre se realizó a través de los cuerpos orgánicos de los sindicatos. El proceso de unidad con otros grupos militantes llevó más de un año. Hasta el lanzamiento, las reuniones se hacían en el mítico Café Bar El Tren Mixto, frente a la Estación de Constitución, una vez a la semana, en plenario sin dinero para consumir una gaseosa siquiera. Así nació Octubres, autónomo desde su fundación, algunos de los 70, varios de los 80 y muchos de los 90 y el 2001. Se organizó un sujeto político que fue adquiriendo carácter propio con el tiempo. Aunque había compañeros y compañeras de distintas edades, somos de una generación que tomó con firmeza la decisión de formar parte de la historia argentina. El 24 de septiembre del 2004 se presentó el Movimiento Octubres en el Teatro Bambalinas de Capital, en el barrio de San Telmo. La columna principal se concentró en La Plata, en Plaza Italia, con gente de distintos barrios que luego de caerse los micros, tomó el tren y llegando 2 horas tarde al teatro, realizó junto a dirigentes el lanzamiento. Esa determinación a hacer el acto, a pesar de los contratiempos, inexperiencia y defecciones, fue muy importante a lo largo de la historia posterior. También llegó un grupo de Moreno en tren, que durante mucho tiempo representaría una importante columna dentro de la organización. Funcionábamos en la asamblea de los barrios y con esa práctica queríamos aportar a la construcción del proyecto nacional. La extensión en el territorio fue a lo largo de años. La primera localidad del mal llamado interior, donde se organizó un núcleo, fue Machagay, Chaco. Los viajes eran largos y requerían muchos días de armado, por lo que en general eran con licencias o escapes de los trabajos, juntando las chirolas entre todos, ya que por unos años nadie del movimiento integró el gobierno peronista al que se apoyaba, algunos con trabajo, pero la mayoría desocupados y desocupadas. Siempre se sostuvo que había que construir un proceso revolucionario desde abajo, con poder popular. En la provincia de Buenos Aires, un hito fue la organización del primer campamento de jornadas solidarias, en el barrio El Caracolito de Florencio Varela, haciéndose un puente, pintándose una escuela o haciendo operativos de limpieza. Esa primera experiencia alentó a las primeras organizaciones a hacer jornadas solidarias, apoyadas desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Se recuerdan las resistencias de los cuadros de gestión con poder de decisión para resolver las compras de materiales para las tareas en escuelas, zanjas, calles o casas de vecinos. Las provincias posteriores en desarrollarse a través de los primeros núcleos militantes
Fueron Tucumán, Formosa, Salta, Santiago del Estero y Corrientes. Con el correr de los años se completó todo el mapa, especialmente con las provincias del norte y centro. La Patagonia fue la última región en alcanzar algún grado de desarrollo. El 5 de octubre de 2005, el movimiento Octubres movilizó decenas de micros y de gente en tren a Mar del Plata para participar del No al ALCA, junto a Chávez, Lula, Evo, Correa y Néstor, cuando en el Estadio Mundialista se hizo el hito antiimperialista de decirle ante las cámaras del mundo que los países de Sudamérica no participaríamos del área de libre comercio de las Américas. Lo vivo a pleno, lo vivo con mucha ilusión, esperando llegar a Mar del Plata y ver mucha gente que repudia a este asesino. Puede haber un antes y un después en cuanto a pensamiento, puede algo modificar. No, el asesino va a seguir asesino, no va a seguir pisando la cabeza, va a seguir creando guerras, pero la dignidad argentina, él seguramente le van a traducir todo lo que le vamos a gritar. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. Algo deseo decir aquí con toda claridad. Venezuela no renunciará jamás a ser un país soberano, libre y justo. Cuéstenos lo que nos cueste. Y aquí voy a repetir una frase de Evita Perón. La patria será libre o la bandera flameará sobre sus ruinas. Y voy a repetir una frase de mi general San Martín. Seamos libres, lo demás no importa nada. Vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. En 2006, el movimiento Octubres integró el gobierno de la provincia de Buenos Aires, desde la Dirección de Políticas Públicas, en el marco del ingreso de distintas organizaciones a la gestión de Felipe Solá, impulsando, entre otras iniciativas, un proyecto de asignación por hijo que no prosperó, antecedente de la asignación universal por hijo. En 2007, Cristina Kirchner es presidenta. Una enorme columna del movimiento Octubres participa del acto. La organización se encamina a ser una de las principales en ese periodo de arranque de segundo gobierno kirchnerista. La integración de las organizaciones y los movimientos populares nunca fue importante, ni en las gestiones ni en las cámaras y legislaturas. El proceso reformista fue siempre desde arriba, y aunque hubiera un importante arraigo territorial, y aunque se hubieran alcanzado muchos votos, las organizaciones libres del pueblo y los sindicatos tuvieron un papel relativo, pero superior a los otros gobiernos del periodo democrático. Los sectores medios profesionales y culturales fueron hegemónicos y ocuparon la mayoría de los lugares de decisión. En 2008, el entonces ministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner, Martín Lustó, dictó la resolución 125, que luego se consideró un error. El movimiento Octubres movilizó decididamente en todo el país a favor del aumento de las retenciones a las exportaciones de cereales y en apoyo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, creciendo en capacidad de lucha y extensión territorial. Un puñado de militantes frenó un tractorazo en Villaguay, Entre Ríos. Participó en la defensa de la Casa de Gobierno de Paraná, en Entre Ríos. Acudió a la convocatoria de apoyo al gobernador Zamora para el apoyo a los agricultores familiares en zonas de crecimiento del agronegocio. Hizo una movilización en Gualeguaychú y defendió la Plaza de Mayo ante el golpe que pretendían hacer los grupos económicos del campo, organizados en la mesa de enlace. Se recuerda también una concentración en la sociedad rural contra el golpismo de la mesa de enlace. El movimiento Octubres fundó la Central de Movimientos Populares, junto a la Federación de Tierra y Vivienda de Luis Delía y muchas organizaciones sociales que el gobierno mantenía lejanas, aisladas de las decisiones. Desde allí se realizaron reclamos y negociaciones con el propio gobierno, desde cierta autonomía política. Si bien Octubres tenía un cierto desarrollo sindical y de otros frentes como la juventud, incluidas algunas universidades, la principal inserción fue la barrial. Fue una etapa alternativista,
respecto del peronismo institucional y conservador, con alto apego a los postulados kirchneristas, sobre todo en la etapa de mayor debilidad del gobierno, al que Octubres y los movimientos se proponían defender en la calle. En mayo del 2008 se funda la UNASUR, Unión de Naciones del Sur, el proyecto geopolítico de integración sudamericana más soberano de los años 50. En diciembre de 2008 se nacionaliza Aerolíneas Argentinas. Una gran movilización de la Central de Movimientos Populares reclama la inclusión de Luis Delía y otros dirigentes en listas nacional y provincial. Desde Liniers a Plaza de Mayo, la movilización abre la inclusión posterior en las listas ante cierta negativa a incluir a principales dirigentes de los movimientos sociales por parte del gobierno. La inclusión de Gastón Arizpe en la lista de la provincia de Buenos Aires, en el lejano número 24 en las elecciones legislativas del 2009, fue la segunda de las que vendrían posteriormente de distintos movimientos, avalada y defendida personalmente por Néstor Kirchner. Nunca antes había habido un candidato de los movimientos populares de una organización territorial. Los sindicatos también reclamaban mejores posiciones. En 2009, convocan por primera vez al movimiento Octubres a ser parte del gobierno nacional, 6 años después de comenzado el gobierno. Desde el Instituto de Asociativismo y Economía Social, estuvo al frente de la estructura territorial para el armado de las cooperativas del programa Argentina Trabaja, teniendo la responsabilidad de coordinar la organización territorial en el GBA, convocando a los grupos sociales que estuvieran afuera del gobierno y posteriormente en otras provincias como Corrientes. 500.000 puestos de trabajo efectivos con obras municipales en solo 3 meses, organizados en cooperativas. Gastón Arizpe fue jefe de asesores técnicos y responsable del equipo que organizó las primeras cooperativas y las puso en funcionamiento. En 2009 se da por primera vez la participación de Gastón Arizpe en la lista de diputados nacionales del Frente para la Victoria, que encabezó Néstor Kirchner. Derrota ante Alica Alicate. Me mata la frase. ¿Cómo es la frase? El votame. ¿Cómo es esa? Votame, votate. Porque el señor también. ¿Cómo es, Francisco? Mirando a cámara, pues sería importante. Votame, votate. Quereme. Querete. Alica. Alicate. En octubre de 2009 se pone en marcha la Asignación Universal por Hijo, revolucionaria medida de apoyo a las familias sin trabajo formal, que asigna un beneficio económico para cada hijo e hija. Es el momento de profundización de la alianza con los sectores más humildes. La medida fue muy rechazada por los ricos y los medios de comunicación. El gobierno termina de recuperar la iniciativa perdida en la 125. En 2010, fallece Néstor Kirchner. El pueblo llora su muerte. Una multitud lo despide. Gastón Arizpe acompaña a la comitiva al mausoleo y abraza a Máximo Kirchner en ese terrible momento. Recuerdo que le dije a Máximo, es ahora, tenés que conducir el conjunto, te vamos a ayudar, convocar a los jóvenes, dijimos en ese momento. Bueno, la conducción del conjunto no es fácil, la pérdida de Néstor fue muy importante para el movimiento nacional. El gobierno de Cristina tiene dificultades, heredadas de la crisis de la 125, pero empieza a recuperar apoyo popular. Después de la muerte de Néstor, hubo un fuerte reflujo de participación popular, cientos de miles de jóvenes se incorporaron a la política para defender el gobierno de Cristina, que había sido atacado con un golpe de Estado por parte de la oligarquía. Y después hubo un triunfo popular en el 2011, un argentinazo que llevó nuevamente a revalidar el gobierno. En 2011, Cristina Kirchner obtiene su segundo mandato. El secretario general del Movimiento Octubres, Gastón Arizpe, accede a la Cámara de Diputados. En la boleta del Frente para la Victoria, integra los 2 primeros años de su mandato el bloque del Nuevo Encuentro, de acuerdo a la forma de integrar la lista. Y hoy vamos a ser más de 200 diputados los que vamos a votar la recuperación de la empresa en el marco de un altísimo consenso social, porque en la Argentina todos esos que están escuchando, que están mirando, todos los trabajadores, las amas de casa, nuestros vecinos, nuestros parientes, tienen la expectativa de que de esta sesión salgamos con una empresa
para el Estado y para el pueblo. El encuentro con el entonces subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Horacio Tetamanti, y con Juan Speroni, secretario adjunto del Sindicato Argentino de Obreros Navales, generó una transformación ideológica y política. El Movimiento Octubre se convirtió en una organización con debates que lo llevaron a cuestionar la esencia de la logística exportadora extranjerizada desde la época del gobierno menemista, de un modelo basado en la producción de dólares, desde el comercio exterior de cereales como la soja, de carnes y minerales, desde la vicepresidencia de la Comisión de Intereses Marítimos y Fluviales de la Cámara de Diputados, impulsaron la Ley de Marina Mercante e Industria Naval y apoyaron la iniciativa del subsecretario Tetamanti de la Resolución 1108, verdadera política de soberanía portuaria, desechada inmediatamente por Macri. Horacio Tetamanti y Juan Speroni se incorporaron al secretariado del Movimiento Octubres años después. Con el liderazgo de Horacio Tetamanti, se puso en marcha la Mesa de la Concertación Naval, experiencia de articulación empresarial, sindical, social y política, que colocó el tema de las vías navegables y especialmente la propuesta geopolítica del Canal Magdalena como urgencias de las políticas de Estado a desarrollar. Hoy todo el peronismo y las fuerzas nacionales reivindican el derecho de la nación a tener una salida soberana al mar con el Canal Magdalena, a la vez que se redondea una visión geopolítica que integra los ríos Paraná, Paraguay y de la Plata con el mar argentino, las Malvinas y la Antártida. El Movimiento Octubre apenas inició la gestión, empezó a armar y a pensar con Horacio Tetamanti, con el compañero Juan Speroni de Saón Sinja, toda una idea sobre la promoción de la industria naval y la marina mercante. Se vio frustrado el proceso porque no llegamos hacia el objetivo principal que era la ley, pero eso nos dio un puntapié inicial, ¿no? Así es, nos permitió construir un sistema de ideas con eje en la defensa de la soberanía nacional, que dio nacimiento al peronismo de la soberanía, los 12 puntos, en el marco de la discusión de un proyecto estratégico de país. Entre el 2011 y 2016, el joven Nahuel Silva, dirigente del Secretariado Nacional, integra el directorio del AFCA, organismo que regula los medios de comunicación. Como director de licencias, tiene un importante papel en la aplicación de ley de medios y la organización de un nuevo sistema federal. Reinaldo Sarraute es funcionario también. Josefina Drover, integrante del Movimiento Octubres, cumple un importante papel en Salta. En La Rioja, el Partido Octubres obtiene 2 diputados provinciales. Empieza el tiempo de incorporación de diputados y senadores provinciales y concejales en localidades como La Rioja capital, jujeñas como Humahuaca y salteñas, bonaerenses como Morón y Ensenada, entre otras. Un sistema de relaciones más amplio y una mayor política de alianzas acercó a muchos intendentes a la organización, algunos de los cuales ganaron desde Octubres. El primero fue Jaime Vélez, de Ingeniero Sájarov, en Entre Ríos, que fue acunado como el primer ensayo de gestión municipal de la organización. En Cava, Jorge Juárez organiza en 2016 una mesa local que fortalece la presencia territorial extendida en los principales barrios. Muchos espacios de gestión son alcanzados en casi todas las provincias, especialmente en las áreas de economía popular, cooperativismo y de desarrollo social en general. La articulación del Sindicato de Obreros Navales desplegó iniciativas en logística y sindicales en localidades como Mar del Plata, Bahía Blanca y Capital. El Movimiento Octubres impulsa la candidatura de Julián Domínguez a presidente, primero y luego a gobernador. Es producto de una etapa de autocrítica y análisis de la crisis por venir. Un documento público, Argentina Potente, hace una autocrítica de la participación en Unidos y Organizados, en que sostiene que el kirchnerismo es solo un momento histórico del peronismo y no su superación, como sostenían los sectores no peronistas del frente, y que la división del peronismo traería derrota. Y sostuvo que había que terminar con el Estado neoliberal. La derrota del 2015 de Daniel Scioli fue el desastre más grande que sufrimos los peronistas desde la democracia, desde que se inició la democracia. Fuimos por primera vez derrotados por un partido nuevo, representativo de la oligarquía. El compañero fue elegido por nuestra expresidenta y algunas organizaciones, alguna parte del campo popular le había retirado el apoyo. La derrota electoral a manos de Cambiemos es la derrota más trágica de la historia hasta ese entonces, ya que el peronismo se fue del gobierno derrotado electoralmente por un partido de la oligarquía.
Desde el mismo enero del 2016, en el acampe en Plaza de Mayo contra el encarcelamiento de Milagro Sala, se lanzó la afiliación masiva al Partido Justicialista, con miles de afiliados nuevos, muchos de los cuales nunca ingresaron a los padrones. Los dirigentes Jorge Juárez y Eve Recalde coordinan esas y otras acciones en el PJ, como luego en 2020 se presentaría una lista en el PJ Nacional que reunió más de 50.000 afiliados como avales, pero que en virtud de la unidad del peronismo se bajó, en otra muestra de idealismo que requirió una autocrítica, ya que la lista de unidad fue burocrática y superestructural. Un fenómeno nuevo irrumpe en la Argentina de fines de la década ganada. Las redes sociales se apropian del espacio de los medios de comunicación y transforman las formas organizativas de las organizaciones populares. Fernando Saavedra coordina un entramado de comunicación interna y externa que toda la organización va asumiendo. Gabriel Ocampo y Marcelo Cancino le ponen imagen, voz y organización cooperativa a la comunicación popular. La organización analiza y planifica relativamente la inserción territorial histórica con los nuevos territorios de lucha simbólica. En 2016, Octubres integra definitivamente la UTEP desde su frente de masas principal, la Coordinadora de Barrios y Economía Popular, que condujo el lomense Leonardo Leguiza. Muchos militantes fueron pilares en la construcción de ese frente, que consiguió la ley de emergencia económica en luchas de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Nahuel Silva, Claudio Mora, Nelson Ortiz y otros coordinaron nacionalmente el Frente de Octubres. UTEP, María José Espíndola, puso a Octubres de Corrientes en un gran desarrollo de movilización y organización del sector. Algo parecido con Carlos Tejeda en La Rioja, Natalia Garelo en San Luis y Lorena Navarro en Jujuy. Unidad política, conducción, integración en los partidos justicialistas locales y organización de los frentes de masas fueron las orientaciones de la Mesa Federal que a lo largo de los años fueron desarrollándose. El macrismo trae hambre y persecuciones, persecución judicial a través de los miembros del gobierno kirchnerista. El pueblo en la calle resiste el ajuste, las privatizaciones y la reforma jubilatoria. El G20, grupo de países poderosos, se reúne en Argentina. Hay grandes movilizaciones con represión en los últimos 2 años de Macri. Gastón Arizpe asume en 2018 en el Parlasur. En 2019 se responsabiliza como presidente de la Comisión de Derechos Humanos junto al presidente del Parlasur, Oscar Laborde, y un excelente bloque de parlamentarios peronistas. Denuncia el golpe en Bolivia, la persecución a Cristina Fernández y muchos dirigentes y militantes argentinos. Lleva una destacada actividad en la pandemia. Presenta el único proyecto de ley contra el lawfare en todo el mundo, elaborado por los mejores juristas y abogados argentinos, que se consigue votar en una compleja negociación y conflicto jurídico, como declaración de interés de ley de revisión en casos de aplicación del derecho penal en violación de garantías constitucionales. Fue presidente del Frente Parlamentario contra el Hambre en el Parlasur, impulsado por la FAO, ONU, igual que en la Cámara de Diputados. Anteriormente se sancionaron varias declaraciones y leyes, entre ellas la de agricultura familiar, campesina e indígena. Durante el 2022 y 2023 fue jefe de bloque de Unión por la Patria en el Parlasur junto a Diego Molinas, Ana Valentino y Miriam Bruno. Iniciaron un camino de relaciones internacionales a través de la Secretaría de Política Internacional del movimiento. La etapa de Alberto Fernández fue una gran esperanza para el pueblo argentino que se frustró. Los últimos años de Macri y los primeros de Alberto Fernández fueron de crecimiento exponencial de la organización. Claudio Mora es secretario de Prevención Sanitaria en la UTEP. El Frente Sanitario lleva adelante el más formidable desarrollo de capacitación autogestionada de los movimientos populares y el peronismo en general. Se lucha contra la pandemia desde los comedores, que son verdaderas trincheras de solidaridad. Miles de promotoras y promotores de salud de Octubres vacunan, alimentan, mantienen capacitaciones y organizan a sus comunidades. Es heroica la lucha de un equipo organizado por Claudio Mora, Alejandro Íbalo y Sergio Maciel. Toda la organización al servicio de apoyo al pueblo. Gustavo Leiva, Eva Esperón, Alejandro Baigorria, son algunos de los cuadros fallecidos en la pandemia. Responsables de provincias, varias responsables de comedores recorrieron el mismo camino. El Frente Agrario Octubres tiene un crecimiento alrededor de las ciudades, en los barrios con las huertas comunitarias y en algunos lugares del interior profundo de las provincias durante el periodo de pandemia. El liderazgo de Miriam Bruno abrió un camino que todavía se está transitando. Ambos frentes, el sanitario y el agrario, tienen potencialidades todavía por
por desarrollar mediante el diagnóstico y la planificación del crecimiento. El Gran Buenos Aires se fue cubriendo hasta completarse todos los distritos. La capacidad de organización y movilización demostrada generó una línea de dirigentes y cuadros territoriales que aún crece en el territorio más determinante de la política argentina. Es uno de los momentos de mayor solidaridad, compromiso y organización. Se ve en la calle. Es la acumulación de toda la formación política relacionada con la cuestión de la soberanía fluvial y marítima, la lucha por la unidad del peronismo en la reconstrucción del PJ, las luchas por salarios sociales y emprendimientos productivos. Se desarrollan nuevos frentes de masas, frente de mujeres, juventud peronista, profesionales, indígena en varias provincias, y la red de producción popular empieza su desarrollo, reuniendo experiencias de autogestión anteriores a las que surgieron en el periodo, entre otros. En 2020, Nahuel Silva asume como coordinador del programa Manos a la Obra. Desde ese puesto de lucha, miles de trabajadores de la economía popular se vincularon a procesos productivos autogestionados, llevando adelante una de las mejores gestiones de la historia en el sector y aportando actualmente como licenciado en Economía a la teoría económica desde su experiencia histórica en foros y espacios académicos. El Canal Magdalena, propiciado por Horacio Tetamanti en 2014, se convierte durante la pandemia en uno de los hitos geopolíticos del momento. Es una bandera del peronismo que revoluciona el pensamiento y la acción por la soberanía. Jornada espectacular de movilización a un acto de política pública que la Argentina recupera, que es obras de infraestructura para el dragado estratégico de la nación. El Canal Magdalena hoy empieza a ser una realidad. Lo es desde que empezó Horacio Tetamanti a formar un ejército de militantes y dirigentes del movimiento popular que empezó a proponer que hubiera una disputa en el terreno de la geopolítica. Por eso que hoy también, vamos a mencionarlo así, es un triunfo, el primer triunfo del movimiento popular en geopolítica. Distintos sectores peronistas y de los movimientos populares, junto a algunos sindicales, van entendiendo que hay que agruparse en torno de los principios fundantes del peronismo, pero a la vez analizar lo que sucede en el mundo. Emerge un mundo multipolar, mientras el neoliberalismo ataca a los estados nacionales, en la etapa final de destrucción que en Argentina había comenzado con la dictadura oligárquico-militar de 1976. En Argentina se empieza a hablar de soberanía en todos lados. El movimiento Octubres, en el marco del peronismo de la soberanía, participa de la 8ª Marcha al Lago Escondido. Los dirigentes Gastón Arispe, Gabriel Berrospe, Nelson Ortiz y otros fueron fuertemente golpeados. Nelson Ortiz ocupa un lugar en el secretariado de UTEP del movimiento Octubres, miles de afiliados en todo el país encolumnados en Octubres. El peronismo lleva adelante un mal gobierno. Las peleas internas, la crisis de conducción y la falta de actitud para gobernar y enfrentar a los poderosos trajo la derrota del peronismo ante Milei. Las bases peronistas pedían internas partidarias. Cristina definió por Sergio Massa, que era ministro de Economía, ante las dificultades para decidir de consenso un candidato. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Javier Milei gana las elecciones y empieza un nuevo ciclo oligárquico, imperialista, protagonizado por un experimento único en el mundo, el anarcocapitalismo y el sionismo, impulsado por grupos financieros y ricos criollos que reivindica a Margaret Thatcher y las potencias anglosajonas como Estados Unidos e Inglaterra. Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir, digamos, que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente que hacen bien su trabajo. O sea, y no solo admiro a Margaret Thatcher, admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Cuál es el problema?
social, amplia, diversa, movimentista, que tiene como objetivo poner en marcha una agenda de las políticas públicas vinculadas a la soberanía. Para nosotros la Argentina tiene que recuperar la soberanía en múltiples campos, con el tema de la flota mercante, la marina mercante en general, la industria naval. Nos hemos unido en torno de hacer propuestas sobre logística, sobre energía, sobre soberanía monetaria, bueno, desde la soberanía popular. El eje del Atlántico Sur para nosotros es vertebral. El Canal Magdalena, una logística que deje de ser extractivista y que pase a ser una forma de organizar nuestras riquezas, la política en minería, la política pesquera, la política en el Norte Grande, Cuyo, el área andina, tienen que estar integrados en una planificación estratégica. Por eso nosotros decimos además que la Argentina tiene que volver a pensar en términos de plan quinquenal o en términos de planificación estratégica de la economía. Te decía que el movimiento Octubres y el peronismo de la soberanía tenemos la obligación de aportar a la reconstrucción del movimiento nacional hacia la tercera posición, condición sine qua non para volver al gobierno, y a la construcción de base en el territorio, organizar poder popular, fuerza sindical, fuerza política para volver al gobierno. Bajo un sol de nuestra tierra, voces que no se apagan más. Octubre fue la llama viva que en los barrios aprendió a luchar. Desde abajo, con fuerza y coraje, Perón y Evita nos guían aún. En cada calle, en cada historia, el pueblo sigue en pie como en el sur. Octubre es mil banderas se alzan por la patria que no olvida. Argentina, somos parte de tu voz, peronismo en nuestra vida. Con los años tejimos sueños, con Néstor en el corazón, resistiendo y construyendo una patria libre sin opresión. En los barrios, en las plazas, la unidad fue nuestra razón. Con el pueblo y con su lucha, Octubre sigue siendo nación. Octubre es mil banderas se alzan por la patria que no olvida. Argentina, somos parte de tu voz, peronismo en nuestra vida. A lo lejos se oye un canto, es el eco de la victoria, en cada mano solidaria. Octubre sigue en la memoria. Octubre es mil banderas se alzan por la patria que no olvida. Argentina, somos parte de tu voz, peronismo en nuestra vida. Con los años tejimos sueños, con Néstor en el corazón, resistiendo y construyendo una patria libre sin opresión. En los barrios, en las plazas, la unidad fue nuestra razón. Con el pueblo y con su lucha, Octubre sigue siendo nación. Octubre es mil banderas se alzan por la patria que no olvida. Argentina, somos parte de tu voz, peronismo en nuestra vida. En nuestra vida. Oh, 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 oh. A lo lejos se oye un canto, es el eco de la victoria, en cada mano solidaria. Octubre sigue en la memoria. Octubre es mil banderas se alzan por la patria que no olvida. Argentina, somos parte de tu voz, peronismo en nuestra vida.